Muy buenas susurradores, yo soy Aurora Danasha, bienvenidos a Susurro Astral. Vamos a hablar de los Pictos, uno de los primeros y más misteriosos pueblos de Escocia, formado primero por diversas tribus y por diversos clanes después. Son los responsables de la inspiración de Martin para crear su muro de hielo en Canción de Hielo y Fuego, pues el emperador romano Adriano hizo levantar en el norte de Escocia el famoso muro de Adriano, con el fin de poder contener a este pueblo separándolo del resto de Britania. Fue uno de los pueblos celtas más conocidos, que se componía en realidad de una confederación de tribus. Habitaron sobre todo en el norte de Escocia desde antes de la llegada del Imperio Romano hasta el siglo X. Eran o bien descendientes o bien una nueva designación contemporánea de los caledonios. Pictia o Pictland en inglés se convirtió más tarde en el reino de Alba, hoy día Escocia. Los pictos formaron 7 reinos: Cai, Fortriu, Fidac, Ce, Fotla, Circin y Fi, y fueron unificados en el siglo VIII por Angus mac Fergus. El nombre por el que se hacían llamar ellos mismos resulta desconocido, y para la palabra picto surgen 2 teorías sobre su etimología. La primera de ellas nos recuerda a la palabra latina picti, haciendo referencia a sus tatuajes y pinturas. Sin embargo, al parecer hay una etimología anterior de origen celta que sería pecta o peita, y significaría luchador. Bueno, ¿y cómo eran los pictos? Su sociedad no era muy diferente de las mismas sociedades de la época que habitaban más al sur, pero destacaban por ser feroces y temibles guerreros implacables, y los romanos lo aprendieron a las malas. Tenían por costumbre depilarse por completo a excepción de la cabeza, ya que lucían largas cabelleras que decoraban con trenzas, abalorios e incluso talismanes. Y además los hombres solían dejarse bigote, que también decoraban. Cubrían sus cuerpos de pinturas y tatuajes de color azul, sobre todo durante sus ritos, pero también para asistir a la batalla. Lo cierto es que su vestimenta era más bien escasa, sobre todo cuando luchaban, para facilitar el movimiento. Utilizaban pieles y lana para abrigarse, aunque sentían cierta predilección estética por las cadenas de hierro. Era un material valorado para los pictos y solían incluirlas en sus vestimentas, pero en general solían preferir ir ligeros de ropa. Vamos a ver cómo era la sociedad picta. Los pictos eran granjeros que vivían en pequeñas comunidades, sustentándose de la ganadería y la agricultura, practicando la transhumancia. Los vacunos y los caballos eran el principal símbolo de riqueza, pero también abundaban las ovejas y los cerdos. Aún así, también practicaban la caza ayudándose de halcones y perros. Como todo pueblo celta, en su origen se trataba de una sociedad matriarcal y adoraban el arquetipo de la diosa madre, la madre naturaleza, o la divina madre. Esto comenzó a cambiar con la llegada del Imperio Romano, pero terminó de cambiar con la llegada del cristianismo más tarde, hecho que tardó y costó especialmente de consolidarse en las altas tierras de Escocia. La mujer picta no solo era empoderada, era dominante y feroz, haciéndose especial eco en las guerras y disputas. De hecho, estos rasgos eran rasgos que los hombres pictos y también los nórdicos, y después lo vamos a ver, encontraban atractivo en las mujeres. Los pictos tenían una vida intensa y corta, pues muchos no llegaban a los 25, causa de batallas o del desgaste. Tal vez por ello se casaban a muy temprana edad, pudiendo ser a los 12, y parece ser que la mujer picta coqueteaba de manera escandalosa, puesto que no era ningún tabú ni ningún dogma. La mujer picta era también muy presumida, pues se enorgullecía de su largo cabello trenzado y solían teñirse las cejas con tinte extraído de bayas, que utilizaban también para pintarse los labios o ruborizarse las mejillas. Y algo curioso es que siempre llevaban un peine en su bolsita personal. ¿Y de dónde viene el dicho «es mejor no enfadar a una mujer escocesa»? Un ejemplo temprano de este tópico se recoge en la crónica de una reina picta en las cercanías de Moidar. Cuando pastoreaba sus ovejas, un monje incursó en sus tierras y no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero la mujer picta se sintió tremendamente ofendida, tanto que ordenó a sus guerreros eliminar al monje y a sus hombres. Y no es de extrañar que se conozca a Eik, la isla donde ocurrió esto, como la isla de las mujeres fuertes. ¿Y cuál era la religión de los pictos? ¿Cuál era su cosmovisión?
Bueno, lo cierto es que se sabe muy poco sobre la religión de los pictos y la religión prerromana de Escocia en general. Y como ellos no dejaron constancia escrita, debemos contrastar la información recibida de otras fuentes. La religión de los pictos era animista y politeísta. La principal manifestación de su fe se realizaba a través de enormes piedras o menhires en los que realizaban grabados sagrados para más tarde poder realizar allí sus ritos. Al parecer, los pictos en algún momento también adoraron a ciertos dioses celtas, como puede ser aquellos vinientes de la familia de los Dagda, al dios Lugh, Morrigan, Cernunnos, etc. Algo característico de los pictos era la adoración de los espíritus del bienestar. Los romanos dejaron constancia de la adoración de la diosa, para los romanos, Minerva, en ciertos pozos, y gracias a ello tenemos constancia de algunas anécdotas respecto a la religión o la espiritualidad que procesaban los pictos, pero poco más se sabe a día de hoy. ¿Y cómo realizaban sus tatuajes o pinturas? Los romanos relataban que cuando los pictos acudían a batalla, se ponían en primera fila desnudos o semidesnudos, mostrando sus tatuajes y sus pinturas de pies a cabeza. Y no se trataba de algo sencillo, pues de hecho algunos de estos tatuajes eran bien complejos y detallados. Podían ser simples símbolos tribales o representaciones incluso de animales que les conferían cierto poder. El tinte utilizado se conseguía a grandes cantidades y a bajo costo. Procedía del glasto. El glasto es un arbusto que crece en la Europa septentrional y cuando se pone en contacto con el abono, como resultado se produce un líquido amarillento. Este líquido amarillo, si se frotaba en las ropas o en la piel, teñía y el color adquiría la tonalidad azul, muy semejante a la que estáis viendo en mis pinturas. De hecho, este tinte no tuvo rival hasta algunos siglos más tarde, con la llegada del índigo, una planta que producía lo mismo, pero mucho más rápido y a menor coste. Entre los principales símbolos pictos encontramos las bestias, las águilas, los halcones, los salmones, los espejos y los peines, o cañas misteriosas, ya que no se sabe muy bien. Este de hecho podía llegar a ser un tipo de escritura jeroglífica y fue lo único que dejaron registrado. Normalmente estaba asociado a genealogías de las familias más importantes. Habían varios símbolos más, como el sol, que se representaba con oro y estaba relacionado a lo masculino, y la luna, que se representaba con plateado y se relacionaba a lo femenino. Estos símbolos se hacían especial hueco en la joyería, que marcaba además el estatus social. ¿Y cómo eran los pictos en la batalla? Demostraron ser una auténtica pesadilla en combate para los romanos. La principal causa es que conocían la zona, que era ya difícil de por sí, pero es que además se movían tremendamente bien por ella. Usaban técnicas de guerrilla organizada y planificada, resultando devastadoras para sus enemigos. Lo que solían hacer con las legiones romanas era separarlas, persiguiéndolas por grupos y haciendo que cayeran en trampas o emboscadas, atacando así las tropas por separado y haciendo mermar su ejército. Sin embargo, cuando los romanos perseguían a las guerrillas pictas, cuando llegaban se encontraban con un clan mayor que contraatacaba de forma masiva. Esto es porque los pictos se componían por clanes bien organizados, que respondían a su vez a clanes mayores o al clan de la tribu. Cuando había conflictos o había guerra, los clanes se reunían para atacar con mayor fuerza, y este era uno de tantos de los apoyos que podía proporcionarte el clan. Se conocía la gran capacidad de los pictos para moverse entre guerras y conflictos, y de hecho eran capaces de abandonar una aldea de forma sorprendentemente rápida y efectiva, es decir, literalmente de la noche a la mañana. Y lo más curioso de todo es que los pictos generalmente era un pueblo pacífico. Eran granjeros, eran cultivadores. Sin embargo, creían profundamente que esas tierras, las tierras en las que vivían, eran sagradas y estaban bendecidas por los dioses, pero además entendían que allí habitaban los espíritus de la naturaleza y los seres elementales. Es decir, no solo era una tierra sagrada, sino que para ellos el bosque realmente estaba vivo. Por ello eran capaces de todo con tal de proteger al bosque, de proteger sus tierras de cualquier peligro invasor, sobre todo si este peligro invasor no lograba comprender a esa tierra y no respetaba la santidad, la divinidad, la magia de esa tierra. De hecho, imaginaos cómo debió ser que Escocia no pudo ser conquistada mientras fue habitada por pictos. Y esa es una de las cosas más misteriosas de esta tribu. Su inexplicable desaparición
para ya el siglo X. A día de hoy los historiadores continúan investigándolo, aunque tal vez no desaparecieran, tal vez sufrieran una profunda transformación, como ocurrió en muchos otros pueblos que de repente dejan de ser una sociedad matriarcal para convertirse en una sociedad patriarcal y dejan de ser una sociedad politeísta para convertirse en una sociedad monoteísta. Muchos cambios que transforman totalmente su sociedad. Aun con esas, el carácter picto puede seguir viéndose reflejado en la mitología y la sociedad escocesa. Y ahora que ya estamos finalizando, os traigo dos curiosidades. La primera de ellas es sobre el lenguaje. No adaptaron su lenguaje a ningún guión alfabético, pero sí desarrollaron su propio guión de símbolos, como hemos comentado anteriormente. El lenguaje conocido como picto murió naturalmente, ya que fue un idioma aislado y no letrado. Sin embargo, podemos encontrar rastros de su influencia en otras lenguas, como por ejemplo el irlandés vernáculo gaélico, el irlandés gaélico, y además encontramos fascinantes comparaciones útiles con el nórdico antiguo. A día de hoy los únicos restos del picto como idioma están en los topónimos, en los nombres propios, en algunos monumentos y en registros de la época. Y el caso es que en su época gloriosa debió hablarse desde las islas Shetland hasta Fiji, pero fue progresivamente reemplazado por el gaélico en el siglo IX tras la unión del reino picto con el resto de Escocia. ¿Y cuál es la relación que pudieron tener con los nórdicos, con los erróneamente llamados vikingos? Hay varias crónicas que nos hablan de ello. Algunas relatan cómo nórdicos se llevaban a mujeres pictas y más tarde escocesas como esclavas o como esposas. El pueblo nórdico descubrió que la mujer picta y más tarde escocesa tenían un carácter y una personalidad muy compatible y atractivas. Fueron muchas pues las mujeres pictas o escocesas más tarde que se fueron hacia islas norteñas, por lo que ambas culturas se vieron fuertemente influenciadas. La esposa y madre de origen celta criaba y educaba a la descendencia en sus lenguas maternas y en sus propias costumbres, de modo que 2 generaciones después, en muchos asentamientos nórdicos se hablaban lenguas gaélicas, con una fusión de tradiciones celtas y nórdicas en todas sus variantes. Por eso, a día de hoy en ocasiones nos cuesta tanto diferenciar una cultura de la otra. Como dato curioso diré que un estudio de ADN en Islandia dio como resultado que la mayoría de los islandeses tienen ascendencia gaélica. Y después de estas 2 curiosidades ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado. Si deseas ver más contenido como este, dale a like, comenta, comparte, suscríbete y no olvides activar la campanita para estar al día cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo o en los directos que suelo realizar en el grupo de Facebook Comunidad de Susurro Astral. ¡Batons!